Mi experiencia en la función pública. Hoy les quiero compartir mi experiencia como funcionaria pública, la cual es totalmente personal y no implica que en todas las instituciones públicas sea igual. Simplemente este fue mi caso, al que me tocó vivir en su momento. Todo comenzó el año 2018, en los últimos meses del año, cuando terminé mi tesis de la carrera que estaba estudiando. Para ese entonces, todas las pasantías en las que estaba interesada en instituciones privadas, mayormente, ya no estaban disponibles. Por lo que una amiga que sabía que estaba buscando pasantías me dijo que había visto que en una institución pública había salido una convocatoria. La verdad, yo estaba un poco escéptica acerca de las instituciones públicas, pues tenía la imagen de que todas eran sumamente políticas y en ellas primaba el nepotismo y la famosa muñeca para los cargos. Pero yo no tenía muchas esperanzas, pero de todas maneras decidí presentar mi currículum, pues total y nada perdía. Aunque ya de entrada tenía la idea de que estas pasantías estaban ya asignadas a personas recomendadas. Grande fue mi sorpresa, pero de veras grande, cuando al día siguiente me llamaron de esta institución para una entrevista. Y cuando fui a la misma, estaban también otras 4 personas que habían sido citadas. Inmediatamente nos atendió un licenciado del área de recursos humanos, el cual nos entrevistó, junto con otros funcionarios del área donde íbamos a trabajar, preguntándonos cosas sobre nuestros conocimientos en paquetes informáticos, disponibilidad de tiempo, ley SAFCO, entre otras cosas pertinentes. Posteriormente nos dijo que de los 5 iba a seleccionar 2, pues solamente había ese número de vacantes, y que estas personas seleccionadas serían contactadas vía teléfono. El día lunes, muy temprano, me llamaron para indicarme que había sido seleccionada. Y yo me sentí muy contenta, pues pensaba que podía aprender y así también sumar un certificado a mi hoja de vida. Resulta que cuando fui, pensé yo que habría una especie de inducción o algo así, pero no hubo nada. Solo me dijeron que mi área sería atención al público. Me llevaron directamente a mi lugar de trabajo, en el cual estaba el encargado. Me explicó 2 o 3 cosas y me dejó ahí atendiendo a la gente. Ese día me sentí un poco aturdida, pues la verdad no sabía nada y no sabía cómo responder a las consultas que venían a hacerme las personas. Pero también ya me habían advertido que en esa dirección había bastante trabajo y el trabajo era bajo presión. Ya posteriormente fueron pasando los días, me fui adaptando más, aprendiendo bastantes cosas. Algo que debo destacar es que me tocó encargados de pasantía excelentes, tuve 2, ambos excelentes como profesionales, como también como personas. El director que estaba en esa época era un excelente profesional, muy exigente sí, pero dentro de todo siempre mantenía motivado al personal y nos incentivaba a trabajar mucho y a darle duro. En la dirección en la que yo estaba, el trabajo era tanto operativo como de oficina, por ello nunca te sentías aburrido, al menos yo nunca me aburrí. Había bastante trabajo, de hecho habían días en los que yo, así como otros compañeros y pasantes, trabajábamos de lunes a lunes, todos los días. Y nos quedábamos en promedio 10 de la noche, 9 de la noche más o menos. Pero eso sí, personalmente yo todo lo hacía con gusto, pues sentía que estaba aprendiendo mucho y ganando experiencia. Además de eso, las actividades operativas eran bastante divertidas e interesantes. Consistían, por ejemplo, en ir a poblaciones del departamento, conocer lugares, interactuar con distintos tipos de usuarios. Ya cuando estaba acabando mi pasantía, mis superiores me manifestaron que estaban muy contentos con mi desempeño laboral y que ellos desearían que yo pueda continuar. Sin embargo, eso no era una decisión únicamente de ellos, pues al ser una institución pública, lo político existe y nadie lo puede negar. Esta institución no era la excepción. Muchos de los cargos ya estaban de antemano comprometidos. Pero lo bueno es que de estas personas que entraban por política, la mayoría sí eran personas calificadas. Al menos eso es lo que me tocó ver. También existían otras personas que no lo eran tanto, no eran muy calificadas, no tenían el mejor desempeño, pero al menos en esta institución ellos eran despedidos a la primera oportunidad. Incluso tuve compañeros que entraron por directa amistad con la MAE, que no tuvieron un buen desempeño laboral y fueron despedidos a la primera oportunidad. Por otro lado, también existían una que otra persona que entraba con recomendaciones fuertes, es decir, directo de presidencia, por ejemplo. A esas personas eran como intocables. No los sacaban independientemente de su desempeño laboral. Pero lo bueno es que estos eran casos aislados. Pasaron los días y mis jefes, a los cuales siempre estaré agradecida, repito, por todas sus enseñanzas, ellos lucharon para que yo pueda ingresar ya como funcionaria oficial, con un sueldo oficialmente en planillas, pues como pasante solo tenía un pequeño estipendio mensual, del cual no me quejo, pues me servía para cubrir pasajes, almuerzos y uno que otro gustito incluso.
Bueno, finalmente, después de tanta lucha, lograron que se me dé contrato oficial. Ese fue un momento feliz para mí, tanto como pasante como funcionaria. Yo traté de dar lo mejor de mí. Hubo incluso veces en las que me quedé toda la noche en la institución trabajando, y lo hice con mucho gusto para corresponder a la oportunidad y a la confianza de las personas que habían hecho posible que yo ingrese. Pasaron los meses, cambiaron jefes, vinieron otros, de igual manera muy buenas personas, muy buenos profesionales. Con el paso del tiempo, de estos meses, el personal de esta dirección se redujo bastante. No había personal suficiente. Por ello, el último jefe que tuve, antes del cambio de gobierno, me pidió que, de manera interina, hasta que haya nuevo personal, me haga cargo de un área. Esta área era más específica y más técnica de la carrera que había estudiado. Yo acepté, pues esto implicaba aprender más a fondo, aprender sobre mi carrera. Asimismo, me encomendó, me pidió que lo colabore por un mes o dos con una cuestión de repartir valores. Estos valores en esta institución fungían como los carnets de identidad en el CEGIP, más o menos tenían esa función, pero en otro ámbito. Se suponía que después de las elecciones del 2019 habría nuevos ítems, contratos, etcétera, pero bueno, pues ya sabemos lo que pasó. Con el nuevo gobierno entraron nuevos jefes y nuevos directores de unidad. En mi caso entró una directora, ingeniera, la cual en primera instancia nos dijo que ella nunca había fungido en el sector público, pues siempre había trabajado en el sector privado y no tenía muchos conocimientos sobre el mismo, pero que esperaba ir aprendiendo con nuestra ayuda. Y yo inmediatamente le informé mi situación, le dije que yo estaba de manera interina a cargo del área, al igual que de la dosificación de valores, pues estas actividades no las podía asumir de manera oficial por el reglamento que establecía limitaciones en cuanto a responsabilidades y funciones del personal a contrato. Ella me dijo que en cuanto llegue el nuevo personal, que se esperaba ya llegue en los próximos días, solucionaría esta situación y yo podría volver a mis funciones habituales, que estaban estipuladas en mi contrato. Pues la verdad ya venía con demasiadas tareas. Como es lo normal, cuando hay un cambio de gobierno hubo despidos. Escuché que en otras instituciones no hubo despidos, pero en el caso de esa institución sí los hubo. Y pues todos mis compañeros estaban preparados. Para eso, pues además de ser perfectamente legal en el marco de la ley 1178 y el Estatuto del Funcionario Público, el cual excluye a los funcionarios de la Ley General del Trabajo, quitándoles derechos como la estabilidad laboral, las indemnizaciones, entre otros. Al margen de todo esto, entendíamos perfectamente que las autoridades entrantes debían y seguramente querían trabajar con personal que sea más de su confianza. Sacaron más o menos unos 150 funcionarios en la primera tanda, a partir de listas que elaboraba la MAE, inicialmente detectando a los principales masistas, se puede decir. Nosotros, el personal a contrato, no nos preocupábamos tanto, ya que nuestro contrato establecía que para la disolución del mismo era solicitud de ambas partes. Y nuestro contrato vencía el 31 de diciembre. Estábamos esperanzados que al menos ese plazo se respete, porque así había venido siendo durante todo el tiempo que yo estuve. Siempre se respetaba el plazo del contrato. Sin embargo, empezaron a llamar a compañeros de contrato a la dirección financiera para pedirles que elaboren su carta de renuncia y se vayan por las buenas, ya que si insistían, nada bueno les esperaba, porque las autoridades y los directores ya no los querían. Incluso empezaron a sacar pasantes y bueno, en ese momento, a pesar de que yo no había entrado por política, decidí tener mis cosas en orden, es decir, mi documentación, trámites no concluidos, informes, etcétera, por si me llamaban para que renuncie y me pueda ir con tranquilidad y sin ningún pendiente. Como era de esperarse, entró bastante personal nuevo, entre personal técnico, administrativo, y como ya había nuevo personal, yo entré a hablar con la directora para que asigne las actividades que yo fungía interinamente y por falta de personal a otro funcionario. Asimismo, asigne también un encargado oficial de valores, pero en ese momento ya se negó y me indicó que aún habrían muchos movimientos, por tanto no podía asignar estas actividades a nadie. Me dijo que espere, aunque le hice notar que faltaba un mes para la conclusión de mi contrato y que si el mismo se vencía, todos los sistemas institucionales que yo manejaba se cerrarían y esas actividades se verían perjudicadas, pues yo era la única persona que tenía asignados estos sistemas. Asimismo, le indiqué que había que inducir a la persona nueva que se haría cargo de todo esto para que sepa cómo proceder y se vaya adaptando. Pasaron los días y hubo otra tanda de despidos. En esa tanda pasó algo muy raro, pues si bien se despidió personal, no ingresó en la misma proporción. Por ejemplo, se juntaron dos ítems, cada uno con sueldo de 5.000, por decirles algo, para formar uno solo con un sueldo de 10.000. Lo peor de esto es que sacaron personal especializado para meter gente que no era del rubro de la institución. Como un ejemplo,
en una institución cualquiera, digamos YPFB. Según razón de ser de esa institución, para las actividades operativas como inspecciones, instalaciones de gas, se supone que son ingenieros petroleros, ingenieros en gas, etcétera. Pero en esta institución, en la institución donde yo trabajaba, lo que sucedió es que, por decirle, sacaron 2 ingenieros petroleros que ganaban cada uno 5.000 o algo así, para meter un solo ingeniero mecatrónico con sueldo de 10.000, el cual no tenía idea de cómo realizar las actividades de inspección y tuvieron que ponerlo momentáneamente en archivo. Mientras él aprendía, buscaban otras funciones para él. En fin, sucede que había estado con muchas actividades y al punto de finalizar mi contrato, ya faltaban una semana, algo así. Una vez más ingresé a la oficina de la directora para decirle que designe a alguna persona para que yo pueda irle entregando y enseñando, a lo que ella ya medio molesta esta vez. Me respondió que está con otras ocupaciones y que si tanto quería finalizar mi contrato, que lo haga y listo, en las instancias pertinentes. Y más bien me aumentó una actividad más. Después de eso, ya me comentaron que la directora había dicho que yo supuestamente quería irme, que ya estaba harta de ella, también que hablaba mal de ella, etcétera. Cosas que yo nunca había expresado ni dicho, pero bueno, a veces pasa que hay envidias entre los mismos compañeros. Porque siendo honestos, ¿a quién le gusta perder su trabajo? A nadie. Pero yo tenía claro que el personal a contrato, y siempre lo habíamos hecho así cada vez que finalizaba nuestro contrato, debíamos tener todo en orden, todo al día y sin pendientes, ya que aunque en el mejor de los casos decidan renovarte tu contrato, el mismo demora entre 15 a 30 días, en los cuales no tienes acceso a las cuentas institucionales ni los sistemas. Y por tanto, las actividades que están a tu cargo se quedan paralizadas, perjudicando a la distrital. Bueno, a pesar de eso, a pesar de haberle explicado todo esto muchas veces, la directora malentendió esta situación, pensando que yo quería escapar o algo así, o que ella no me caía bien. Al pasar los días, ella cambió mucho, no solo conmigo, sino con todos los funcionarios que se iban, que eran desvinculados. A todos los quería despachar con procesos, sin tomarse la molestia de revisar la normativa de la función pública. Así empezó. También se empezó a dar cuenta, ya esto hay que decirlo directamente, que tenía muchas influencias en la institución por su cercanía con la MAE. Ya un día de terminar mi contrato, entré a su oficina por última vez y le dije que sí o sí debía designar a alguien, pues era mi último día, a lo que ella a regañadientes me dijo que le entregue a una compañera todo. Quería elaborar un acta de entrega, especialmente de los valores, pero me di cuenta que no correspondía, pues esos valores nunca estuvieron en mi nombre ni nunca nadie me los entregó. Por lo que simplemente le indiqué cómo entregar a los técnicos y nada más. Pues era todo lo que correspondía realmente. Finalmente elaboré mi informe final y la directora pues me lo firmó en ese momento y me dijo pues bueno, eso es todo. Y yo pensé que ahí terminaba pues toda mi historia con la institución. En los primeros días hábiles del 2020 fui a devolver mi credencial y otras cosas. Asimismo ingresé por ventanilla mi formulario de baja. Pero grande fue mi sorpresa, cuando después de 1 o 2 semanas de que concluyó mi contrato, esta jefa me llamó muy enojada, indicándome que yo tenía muchos pendientes con la distrital, asimismo deudas, y que debía ir a solucionar. También me acusó de no haber hecho un informe el cual no me correspondía, porque eso debían presentarlo a medio año cuando yo ni siquiera estaba en esa área. Por otro lado, me dijo que no iba a firmar mi formulario de baja y que iba a usar sus influencias con la MAE para que retengan mi sueldo. Me citó a una reunión y ahí con el abogado de la dirección me dijeron que me iban a procesar, que me iban a acusar de incumplimiento de contrato, algo contradictorio, pues ella misma firmó y dio conformidad a mi informe final. Además que la institución ya me había notificado con mi certificado de cumplimiento de contrato. Por otro lado, la directora me dijo que con ese proceso me iban a castigar al menos 1 año en el SICOES, lo cual implicaba que yo no podría trabajar en ninguna institución, y se hizo la sorprendida cuando le dije que yo no tenía memorándum de asignación de esas funciones de las cuales me estaba acusando, sino que yo estaba colaborando de manera interina. Cuando yo al menos esta situación se la había explicado al menos 5 veces. A lo que se miraron entre los dos y me hicieron salir de la oficina para hablar en privado. Luego de unos minutos me hicieron pasar otra vez y me dijeron que el único modo en que podrían liberarme era que yo haga una carta acusando de abuso de autoridad y amedrentamiento a mi director, el que estaba antes del cambio de gobierno. Obviamente no lo hice porque, aparte de no ser ético, hubiera incurrido en la mentira, desprestigiando a una persona que solo se había portado bien conmigo y con todos los demás compañeros. Pasaron unos días y me enteré que habían cambiado a la directora, pues la habían promovido a un cargo más jerárquico, más superior. Por tanto, hice una carta al nuevo director, muy esperanzada, solicitando que se me dé curso de una vez a mi baja
Asimismo, que se pida la liberación de mi sueldo. A los pocos días de dejar la carta, me contactó la abogada del área y me dijo que yo tenía pendientes y pues a fin de solucionar las cosas, de una vez le dije que estaba dispuesta a hacer lo que ellos me dijeran, sea esto justo o no. La verdad solo quería liberarme de eso. Así que como por casi 2 semanas fui a trabajar gratis, con la esperanza de arreglar las cosas. Cuando terminé todo el trabajo que me habían encomendado, esa abogada me dijo que además del trabajo que ella había hecho, yo debía responder por los valores que supuestamente se habían extraviado. Entonces le dije que ya era mucho, que estaba haciendo todo lo que me decían, pero tampoco habría de aceptar abusos. A lo que ella me dijo que aunque yo vaya a las instancias pertinentes, como será el Ministerio de Trabajo o la instancia coactiva fiscal, no tenía ninguna oportunidad de ganar frente a una institución pública. Además me dijo que en la anterior reunión que yo fui con la directora me habían grabado. Pero yo tampoco tuve miedo porque realmente no dije nada malo ni nada comprometedor, solamente le dije lo que yo entendía por la normativa. Entonces, pero a fin de arreglar las cosas, porque ya estaba cansada de esta situación, sinceramente, le pedí que me dijera que en realidad cuánto realmente debía y cuáles valores supuestamente se habían perdido, porque yo también tenía mis respaldos. A lo que, para mi sorpresa, ni ellos sabían cuánto se había perdido supuestamente. Y me dijeron que así, haciendo un cálculo aproximado, me salía alrededor de 6,000 bolivianos y ese monto sobrepasaba mi sueldo. Para eso prefería dejar mi sueldo y pues ya no volver más. Asimismo me entregaron mi boleta de pago vencida y me advirtieron que aunque haga el trámite de reposición no iban a entregar la boleta, en tanto no hay instrucciones de la dirección en la cual yo trabajaba, por lo que me fui llena de frustración. Unas semanas después, luego de hacerme asesorar un poco legalmente, hice una última carta donde pedía que se me responda por escrito en una nota la razón por la cual se estaba reteniendo mi boleta de pago y la razón por la cual no se estaba dando curso a mi formulario de baja. Asimismo, que se haga mención a la normativa vigente que amparaba esta situación. Asimismo, indiqué el amedrentamiento del cual había venido siendo víctima. Obviamente no me respondieron, pasaron los meses, llegó la cuarentena y cuando fui a hacer seguimiento me mandaron a rodar y me reiteraron que haga lo que haga, no me iban a pagar. Entonces decidí no volver más, ya que aparte de que me daba rabia lo que me hacían, también me daba tristeza ir a una institución donde en un principio me sentía tan realizada y trabajaba si era necesario 24 horas y ahora pues solo recibía malos tratos. Pasaron los meses y pasaron las elecciones generales del año 2020 y en diciembre me llamaron de transparencia indicándome que podía hacer mi trámite de reposición con toda tranquilidad y que me habrían de entregar mi boleta normalmente para que yo pueda ir a cobrar. Efectivamente hice mi trámite, recogí mi boleta, es ahí donde acaba mi historia con la institución, pero a pesar de todo, siempre estaré agradecida con las personas que me dieron la oportunidad de formar parte de ella y también con mis encargados, que me enseñaron muchas cosas. Asimismo, con ese trabajo conocí lugares hermosos de mi departamento y si pudiera volver el tiempo atrás, no cambiaría esta experiencia por nada. Solo hubiera renunciado cuando se dio el cambio de gobierno, así para evitarme tantos problemas. Un consejo que les puedo dar es que si les toca trabajar en una institución pública, aunque sea privada, pero principalmente pública, siempre respalden todas sus actividades. Siempre tengan respaldo de todo. Así tengan tareas interinamente o su jefe les diga que lo hagan solamente por un tiempo, siempre háganse dar una nota o un memorándum o lo que sea que diga que estás colaborando por un tiempo determinado, pero que sin embargo no tienes ninguna responsabilidad de lo mismo. Eso es algo que me enseñó toda esta experiencia. Algo que siempre me preguntan, tanto amigos como familiares y demás, y es un mito y es una verdad, es si obligaban a ir a las marchas y proclamaciones del partido. Bueno, al menos en esta institución particularmente, no es que nos obligaban, es decir, sí nos comunicaban los actos que habrían de haber y las personas que podrían ir a los mismos. Pero a pesar de eso, había funcionarios que simplemente no asistían. Y como les digo, no era que si no ibas al siguiente día te daban tu memorándum de despido. Sin embargo, la mayoría decidía asistir porque el hecho de participar era como un plus cuando había memorándums de despido o recortes de presupuesto, que son muy comunes en la función pública. Para que no te tomen en cuenta en estas listas de despido o no te renueven tu contrato,
pues la gente asistía, ¿no? Porque de esta manera las personas que estaban a cargo de hacer estas listas son recursos humanos y tus mismos jefes decían, pues al menos esta persona es proactiva, siempre está, siempre va a todos lados, y eso como que te ayudaba. Pero repito, estoy hablando solo de esta institución, no sé si en otras instituciones será estrictamente obligatorio, pero al menos en esta institución sí era así. Mis conclusiones. Es posible ser funcionario público por méritos. Esa es mi primera conclusión. Cuesta mucho, cuesta más, pero es posible, no es imposible. Absolutamente todo en la vida tiene su lado bueno y su lado malo. Y hay jefes déspotas, pero eso es parte de la vida laboral y es lo que no te mata, te fortalece. Eso es todo, queridos amigos. Espero que les haya gustado y que les sirva un poquito. No soy una experta haciendo estos videos ni nada, pero quise compartir mi experiencia por si algún día alguien la necesita o tiene curiosidad de saber cómo es un poco el sector público.